tuvieron que haber visto antes. Yo se los mencioné a mi grupo en laboratorios, pero bueno, ahora están sufriendo por no haberse puesto pilas con eso. Quiero comentarles que de esta clase que el doctor Díaz les va a presentar en un momento, tiene que presentar 3 trabajos. El primero es un trabajo individual que van a ustedes analizar cada uno de los casos que montaron en el laboratorio, de acuerdo a la ficha que ya se les envió. Em, Tienen que adjuntar las imágenes de esa ficha y del montaje y de la hoja donde hagan las mediciones que el doctor Díaz les va a explicar. Ese trabajo individual lo van a enviar en parejas. La pareja que trabajó va a enviar los 2 archivos de los 2 análisis, ¿sí? En parejas, al correo en donde han enviado los trabajos. Y luego tendrán un trabajo grupal escrito, que es un análisis de uno de los casos más interesantes que hayan, que hayan visto, o cuando se junten y vean, analicen los casos, el que más les llama la atención, lo van a describir, cada uno de los aspectos que está en la ficha lo van a describir, van a hacer una revisión bibliográfica de esos aspectos y van a, van a analizarlo. Y el tercer trabajo es una presentación grupal, por ejemplo, una presentación puede ser en PowerPoint, donde van a juntar las imágenes de ese caso que describieron en grupo y van a hacer la presentación, puede ser en PowerPoint, puede ser en video, como gusten, donde participen todos analizando y describiendo el caso, ¿sí? Sé que hay algunos de la sección B que va a ser el último laboratorio el jueves, que van a tener muy poco tiempo. Entonces, ustedes que están en la sección B, el análisis individual, sí lo tienen que enviar por lo menos el día 30. Y ¿Aló? ¿Ah? los trabajos grupales, No. estoy hablando básicamente de los grupos del doctor Ponce, que el jueves terminan, tienen la posibilidad de enviarlo hasta el lunes 2. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, ahora, en mi grupo y el grupo del doctor Díaz, que ya casi concluyeron, en la sección B, bueno, mejor todos los grupos de la sección B lo van a entregar como última fecha, el trabajo grupal, el lunes 2. Yo sé que es asueto, pero no tenemos más tiempo. Tenemos que tener notas para poder publicar zonas y así puedan hacer el examen final que va a ser el 10 de mayo. Entonces, tienen toda la sección B, entrega el trabajo, los trabajos grupales el 2 de mayo. Los trabajos individuales sí se entregan el 30. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok, Doctor, si una pregunta, dime. entonces, el trabajo que se entrega en parejas, ese sería un trabajo, o sea, la pareja junta los 2 trabajos y lo manda Ajá, una persona al correo. correcto. Así Ah, es tú. ah, Ese se entrega el 30, ¿ok? ujú. Gracias. Y los grupales, o el que ustedes nombren coordinador va a enviar el trabajo, ¿verdad? De todo el grupo. Por Bueno. ejemplo, si tú sos grupo uno del doctor Díaz, Ujú. uno de ustedes va a enviarme los 2 trabajos, la presentación y el escrito. Bueno. ¿Ok? Ese trabajo grupal lo mandan el 2 de mayo. ¿Ok? Va. Gracias, doctor. Ok. Vaya tú. Ok, Rafita. Listo. Jóvenes, buenas tardes. Mucho gusto. Miran ustedes la pantalla, ¿estamos bien? Sí, doctor. Sí, ok. Bueno, para hacerle redonda la información, el articulador que ustedes tienen y montaron el caso que les tocó su pareja, tiene un conglomerado de datos. Esos datos son los que ustedes fueron tomando conforme fueron montando su caso en el articulador.
Entonces, recuérdense que montaron tomando en cuenta la razón céntrica, el plano de eje orbitario, y fueron ustedes colocando esos datos como fueron montando este articulador, y es muy importante, por eso, jóvenes, que el articulador sea montado de una manera muy, muy, muy meticulosa, con la mayor exactitud posible. Cualquier inexactitud que coloque en el articulador me va a dar datos erróneos y va a provocar que mi tratamiento realmente no sea el más adecuado. El montaje en articulador no es únicamente un requisito para que ustedes lo hagan en conclusión. Realmente el montaje en articulador es algo que deben hacer ustedes como eh, como algo que se hace de rutina para poder realizar tratamientos que sean óptimos, y cuando hay necesidad de casos que sean para realizar casos de prótesis o realizar casos de estudio que realmente tengan cierto grado de dificultad. Jóvenes, pierdan el miedo. Montar en articulador es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es practicarlo. Nada en odontología es tan fácil como tener conocimiento uno de lo que está haciendo y poderlo transmitir, y uno poder encontrar lo que realmente necesita, los datos que realmente necesita tener para poder hacer un trabajo lo más pulcro y definido que se pueda. ¿Ya? Este articulador nos va a dar muchos datos. Entre los datos, los primeros que vamos a ver son los que miran ustedes acá: la armonía de las arcadas, relación céntrica, distancia condilar, eminencia de inclinación, etcétera, etcétera. Ustedes lo van a tener que ver en su ficha clínica y posteriormente en el articulador para analizar. Primero habla en punto número 1, la armonía de las arcadas. Jóvenes, se me olvidó decir la otra sección. Cuando ustedes estén usando este instrumento, pierden la idea del instrumento. Yo sé que en la facultad, cuando ustedes miran la ficha clínica, que es una ficha muy arcaica, muy viejita, tiene más de 50 años y realmente pues ha perdido el valor porque hay cosas que no toman en cuenta. Entre esas, realmente lo que nos incumbe, que son los factores de la oclusión del paciente, es lo más importante que tengo que tomar yo para saber qué conducta clínica voy a tener. Entonces, usen esta ficha y tenganla entre todas las fichas de sus pacientes. Pongan la ficha y ese análisis les va a servir a ustedes precisamente para poder realizar tratamientos más certeros y que realmente valga valga la pena que ustedes monten el articulador, porque realmente les está sirviendo como debe de ser. El punto número 1, cuando hablo de armonía de arcadas, es el primer punto que está en la ficha. Tengo que ver si las arcadas realmente coinciden o no coinciden, si tienen una forma adecuada o inadecuada, ¿ya? Si esa forma realmente corresponde entre la de arriba y la de abajo, o realmente pues necesita algún tipo de cambio para que realmente funcionen las dos juntas, ¿ya? Tengo que ver también si hay una mordida cruzada o no hay una mordida cruzada, si hay una relación borde a borde. Como vemos aquí, hay una mordida cruzada anterior, una mordida cruzada posterior, ¿ya? Miramos una completa anterior, una parcial anterior. Todo eso se va a notar en lo que ustedes están viendo. Jóvenes, cuando yo realizo odontología, tengo que aumentar mi capacidad de observación. Si yo no sé qué estoy buscando, yo no lo voy a encontrar, ¿sí? Si yo no tengo conceptos de oclusión, yo no sé qué estoy viendo. Muchas veces nos pasa que nosotros realizamos tratamientos como que de manera automática, y desgraciadamente, si yo no busco ciertos datos, no voy a tener la oportunidad de tener un tratamiento más adecuado para el paciente, porque lo que estoy haciendo es únicamente trabajando a lo loco. Esos datos los tengo que reconocer. Si ustedes buscan algo y no saben qué están buscando, no lo van a encontrar porque no saben qué están buscando. En cambio, en este caso, si ustedes saben qué están buscando, les va a ser más certera la vida y va a hacer que los tratamientos sean más fáciles, más predecibles, y sobre todo que tengan excelentes pronósticos con sus pacientes. Eso es lo que más importa, que el paciente esté bien, que ustedes realicen tratamientos que sean adecuados y que eso genere pues felicidad en nuestro medio, y que genere esa satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? El tamaño y la forma, todo esto lo voy a notar si hay una relación borde a borde, ya, que causa ciertos daños. Entonces, averigüen qué pasa con esas mordidas cruzadas o telescópicas o lo que ustedes se encuentren. Tienen que buscar qué pasa con esto, ¿ya? Una mordida abierta anterior, ¿qué va a provocar en la parte posterior?
va a haber fracturas en el posterior porque la guía anterior no funciona. Recuérdense, jóvenes, que nuestros conceptos de oclusión van indudablemente, invariablemente, a trabajar con el concepto de oclusión mutuamente protegida. Esa axialidad de las fuerzas, esos dientes anteriores que protegen la parte posterior, esa coincidencia entre relación céntrica y máxima intercuspidización, el hecho de que tengamos una guía anterior adecuada, una curva de despliegue adecuada, etcétera, etcétera, muchas cosas más, axialidad de las fuerzas, oclusión borde, oclusión cúspide fosa, etcétera, que son cosas que tenemos que buscar siempre para que el paciente tenga un funcionamiento adecuado de su sistema estomatognático. Entonces, eso es muy importante. Ok, pasado esto, tenemos que buscar la relación céntrica. Recuérdense, ¿sí? ¿Me iba a preguntar algo? No, bueno. Recuérdense que nuestro caso está montado en relación céntrica, ¿sí? No está montado en máxima intercuspidización. ¿Por qué no utilizamos máxima intercuspidización? Porque es una posición totalmente inestable, es una posición de adaptación. No es una posición realmente que vayamos a poder imitar siempre con el paciente. Hago una pequeña modificación, una obturación, cambio una corona, un sellante y puedo cambiar completamente la máxima intercuspidización. Sin embargo, utilizo una posición que no tenga que ver con dientes, que es la posición de relación céntrica. Y eso es lo que me facilita el trabajo. Jóvenes, dentro de la facultad, el concepto de relación céntrica es indispensable. Si ustedes al salir de la facultad quieren moverlo, no lo quieren utilizar, o les da cólera, o les dijeron de que no existe, o lo que sea, pues ya ustedes van a poder decir ya con un criterio más avanzado qué es lo que hacen con este concepto. No, pero dentro de la facultad no es necesario manejar el concepto de relación céntrica para poder entender qué es lo que estamos haciendo. El articulador se monta en relación céntrica, ¿verdad? Y eso es muy importante. Aquí miramos si la relación céntrica del paciente coincide con la máxima intercuspidización. Ustedes miran aquí en la ficha, dice coincidencia con oclusión habitual, sí o no. Si hay coincidencia, coloco sí, entonces no hay ningún movimiento que sobre. Cuando yo cierro el paciente y hago la máxima intercuspidización, los cóndilos no se salen del lugar. Entonces estamos hablando de que estamos en una oclusión habitual que coincide con la relación céntrica. Una máxima intercuspidación que coincide con la relación céntrica. Recuérdense que máxima intercuspidación, oclusión habitual, oclusión céntrica son sinónimos, ¿ya? Aparte de la relación céntrica, que es una posición condilar. Si las dos coinciden, no hay movimiento. Pero, si no coinciden, significa que hay puntos de contacto que van a hacer que la posición de la relación céntrica, mi mandíbula se desplace en cierta dirección. Puede ser hacia adelante, ¿ya? Entonces yo hago una línea en mi articulador y me va a dar cuenta que cuando yo haga la máxima articulación, esto se va a correr ligeramente hacia adelante. Esta diferencia que hay de aquí para acá es la que tengo que anotar, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, lo que sea, ¿ya? Y eso se anota aquí en el lado derecho, el desplazamiento. Primero, regreso al primer punto. Si hay coincidencia, coloco sí. Si no hay coincidencia, no. Si es no, entonces tengo que colocar lo que está aquí abajo. Y aquí es lo que está pasando, ¿ya? Si se corre hacia adelante, ¿cuánto se corre? Igualmente, del otro lado, hago mi marca, arriba, abajo, hago la máxima intercuspidación y me doy cuenta que esto se desplazó hacia adelante. Fíjense que esto que está aquí se borra, ¿ya? Aquí se borra, ¿ya? Y se corre esto hacia adelante. Entonces aquí hay, qué sé yo, 2 milímetros, 3 milímetros, lo que sea. Esto lo voy a anotar en mi ficha clínica. ¿Cuánto se desplazó? En la parte anterior también, mi línea aquí para acá, la boca se va hacia un lado o hacia el otro, y anoto cuánto fue lo que se corrió, ¿ya? 1 milímetro, 2 milímetros, qué sé yo, lo que se me mueva por aquí, ¿ya? Y también el borde interincisal, que a la hora de hacer la máxima intercuspidización, voy a tener una línea en esta posición, y luego de eso la línea se va a subir un poco porque voy a tener una máxima intercuspidización donde se va a profundizar un poquito más
esa distancia y obviamente lo tengo que anotar en la ficha del paciente. ¿Ya? En este caso, pues jóvenes de una mordida de dientes anterior no es evaluable, ¿sí? Ahí no hay evaluación que yo pueda realizar porque obviamente no existe ningún traslape entre las dos piezas. Ok. Aquí logramos ver cómo se mueve la mandíbula. Aquí está en relación céntrica y la mandíbula se va para atrás y en otros casos se va hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay que revisar si coincide o no coincide para poder anotar la ficha y que todo quede bien claro. Pasa al punto 3, distancia intercondilar. ¿Sí? Cuando yo coloco mi arco, coloco si es S, M o L. Ya es 1, 2 o 3, lo que está en el arco facial. Y eso es lo que anoto yo en mi ficha clínica. Y eso me da esa distancia intercondilar. Acuérdense que eso me va a ser un factor muy importante en lo que respecta a la inclinación de mis cúspides de trabajo, pero la inclinación de mis surcos de trabajo, estos surcos de balance en el paciente. Para tomar yo esta distancia en lápiz, voy a agarrar mi articulador, voy a dejar una línea entre los dos. Un segundito que esto se me corrió. Empezamos a una línea entre los dos arcos, saco el arco a una línea entre estos dos pedazos que están acá, entre estos dos, un segundito, voy a cambiar color, a una línea entre estos dos puntos y mido la distancia y esa distancia es la distancia intercondilar. Eso es bien importante para saber yo qué inclinación tengo con mi paciente. ¿Ya? Excelente. El punto 4. Segundito. La inclinación de la eminencia. La inclinación de la eminencia articular, jóvenes, es lo que ustedes hicieron cuando hicieron sus movimientos de transición, lateralidad, donde el cóndilo mesotrusivo, el que hace la mesotrusión, hizo la inclinación de la eminencia y la pared interna del articulador. Esta medida es importantísima, les voy a enseñar por qué. Un segundito. Ok. Cuando ustedes miran y observan la inclinación del cóndilo, vamos a ver qué representa esta línea que ustedes miran aquí, donde está arriba del 45. ¿Qué representa? El plano eje orbitario. El plano eje orbitario, perfectamente, exactamente. Pues con respecto al plano eje orbitario, la inclinación de la eminencia, digamos que la eminencia va a llevar esa formita como redondita hacia acá y el cóndilo se va a desplazar en dirección de esa línea. Un segundito, creo que aquí no tengo capacidad de dibujo. Sí, aquí no hay capacidad de dibujo. Ok, pero en esta inclinación se va a ir de 45 grados, ser el cóndilo cuando se desplace y trabaja totalmente con la guía anterior. Jóvenes, la guía anterior no es consecuencia de la eminencia articular y viceversa, ¿ya? Sin embargo, trabajan juntas. Yo tengo que tomar en cuenta la inclinación de la eminencia y la guía anterior para poder realizar mi trabajo posterior. Como miran ustedes aquí, el paciente está dentro de la parte posterior y esto me sirve para saber yo qué dirección van a tener mis cúspides y qué altura van a tener. Imagínense que el paciente tuviera muy pobre su guía anterior y muy pobre la inclinación. Tendría que dejar cúspides un poquito más bajas. Imagínense que tuviera 60 grados de inclinación en la eminencia y los dientes anteriores también tuvieran un 55, un 60. Voy a dejar cúspides que sean totalmente altas, ¿ya? Y ustedes se fijan acá, en esta parte, el promedio de las dos articulaciones me va a dar a mí la pared distal de los caninos, que también son datos, eso es un poquito más pro, pero más o menos aquí les puedo indicar cómo va la situación para que ustedes puedan saber qué inclinación, ¿no? La menor inclinación, mayor inclinación de estos dientes me va a influenciar mucho ese ángulo de mis articulaciones, entonces tengo que tener mucho cuidado, ¿ok? Listo.
La pared interna, la transición también la debo anotar. Ustedes se fijan en la ficha, dice inclinación de la eminencia desde tantos grados del lado izquierdo, de tantos grados del lado derecho. Transición, que es el ángulo interior, que va a ser derecha tantos grados, izquierda tantos grados. Importante esa información para saber la altura de cúspides e inclinación de los surcos de los dientes. Ok. Inclinación del plano de oclusión. Esto es muy importante, ¿ya? Que nos va a dar, siempre va a ser una medida expresada en grados. ¿Qué medidas debo de tener? Necesito que pongan mucha atención con esto, ¿sí? Ok. Vamos a tomar 3 medidas para sacar este plano de oclusión. La primera medida va a ser de la cúspide distobucal de la segunda molar hacia el cuerpo superior del articulado. ¿Ya? El cuerpo superior del articulador, ¿qué es lo que nos va a representar? Jóvenes. ¿Qué representa el cuerpo superior del articulador? El agujero infraorbitario. El plano eje orbital. ¿sí? El plano, ajá. Entonces, esta distancia de aquí para acá va a ser exactamente esa medida. ¿Sí? Es bien importante que la mida de la cúspide distobucal del segundo molar inferior para el cuerpo del articulado. ¿Sí? Importante. La segunda medida que voy a tomar va a ser de esa cúspide distobucal de la segunda molar inferior hacia el diente más anterior de esa arcada, de esa de mi arcada. Y por ejemplo aquí es de esa cúspide a este diente anterior, de esa pieza número 25, ¿verdad? Entonces vamos a tener que tomar esta pieza, la pieza 25, entonces tomamos la distancia que hay de aquí para acá, ¿sí? La tercera medida que tomamos es de este diente anterior, ¿ya? Hacia el cuerpo del articulador. Esa es la tercera medida que tomo, ¿ya? Del diente anterior hacia el cuerpo del articulador, en la parte inferior. Y ahí tengo exactamente las 3 medidas que más me importan, ¿sí? Entonces, agarro un lápiz y anoto. Del diente anterior, pero los dientes justo del segundo molar inferior hacia el cuerpo del articulador. La segunda medida es del cuerpo perdón, de la cúspide distobucal del segundo molar hacia el diente anterior. ¿Ya? Hacia el diente anterior. Y la tercera medida es del borde incisal de este diente anterior hacia el cuerpo superior del articulador. Y me da esta forma. ¿Ya? Lo único que tengo que hacer yo es que agarro un compás, mido de aquí para acá y mido exactamente la distancia de aquí para acá y trazo una línea, un cuadrado. Este ángulo que mira acá es el ángulo que corresponde al ángulo de la inclinación de mi eminencia articular. Voy a hacer una de izquierda y una del lado derecho, pero así es como se mide. La otra manera en la cual la puedo hacer es bastante básica y es medir de aquí para acá y medir con un compás de aquí para acá y se tiene una línea. Y también mide el ángulo aquí abajo y va a ser exactamente el ángulo que sería si la forma aquí arriba. Ángulos internos entre paralelas son iguales. Eso es parte de la geometría. Ok. Entonces, es básicamente donde se saca el ángulo de la del plano de oclusión, la inclinación del ángulo la inclinación del plano de oclusión. Exacto. Ok. Vamos a agarrar un acetato. Por favor, jóvenes, esto lo hacen con un compás. No lo vayan a hacer a mano y tijera porque les queda torcido y no sirve. Y van a sacar un acetato que tenga el tamaño de
de 20 centímetros, un diámetro de 20 centímetros. Exacto. Un segundito, vamos a volver a sacar el... Un segundito, aquí está. Ok. Sacan su acetato y lo miden 20 centímetros de diámetro, 10 centímetros de radio. Y vamos a medir las curvas de los dientes. Si ustedes se fijan aquí, sale plana, promedio, pronunciado y no evaluable. Ok. Si nosotros agarramos, un segundito, agarramos el acetato, lo colocamos de la cúspide distobucal del segundo molar inferior hacia la cúspide del canino de ese mismo lado. Recuérdense, jóvenes, que en este caso solo hay una premolar porque al paciente le hicieron ortodoncia. Entonces hay que tener cuidado. En el caso que usted sí va a tener dos curvas, una derecha y una izquierda. Si una pieza no está, por ejemplo, esta pieza o esta no están, se vuelve no evaluable, ¿sí? Pero en este caso, pues es evaluable. La pieza tiene que estar ausente, tiene que haber un hoyo aquí. Entonces, si nos fijamos acá, es como el acetato contacta todas las piezas, esto es promedio, ¿sí? Si el acetato contacta por encima las cúspides acá y los cúspides quedan por encima del acetato, ¿cómo va a ser la curva? Va a ser una curva plana. Va a ser más aplanada de lo normal, ¿no? Y si por el contrario, yo vengo con esto y me queda, vamos a que no fuera grande aquí, y me quedan los dientes por debajo de la curva del acetato, entonces esta va a ser pronunciada, ¿sí? Vamos a ver un segundito. Si esta curva me quedan los dientes por encima, es plana. En la orilla, promedio, y por debajo de la curva de Spee, nos queda por debajo de la curva de Spee el acetato. Eso significa que esto es pronunciado, ¿sí? Deme un segundito, jóvenes. Solo voy a tomar un poco de agua porque me está dando un poco de tos. Un segundito. Listo. Tenemos que tener mucho cuidado de esto. El acetato tiene que estar bien agarrado de la cúspide distobucal del segundo molar hacia el canino. ¿Ya? Ok. Ahí vamos a hablar de la curva transversa. En la curva transversa tengo 4 curvas transversas. De primeras premolares, segundas premolares, primeras molares y segundas molares. Si en mi curva transversa las dos cúspides, bucal lingual y bucal lingual de los dos oponentes, contactan mi curva, mi acetato, perdón, mi acetato de 20 centímetros de diámetro, esa curva va a ser exactamente promedio. ¿Sí? Eso va a ser promedio. Un segundito, que esto se fue. Va a ser promedio. Si las cúspides es todo lo contrario, ¿sí? Y las cúspides resulta que, un segundito, las cúspides quedan por debajo de estas cúspides, ¿sí? Esta queda alta, esta queda por bajo, esta queda por bajo y esta alta. Entonces la cúspide queda por debajo de esta área. Eso significaría que es pronunciada, ¿sí? Es pronunciada. Si sucede todo lo contrario y la cúspide lingual es la única que contacta y la vocal pasa por debajo de esto, significa que la curva es plana. Lo más deseable, jóvenes, es que
Entre más anterior sea más pronunciada, significa que en las primeras premolares sea pronunciada, en las segundas premolares sea pronunciada promedio, en las primeras molares sea pronunciada, pero sea promedio plana, y en las segundas molares sea totalmente plana. Entonces, eso lo deseable sería una curva de Wilson progresiva. Ya eso lo pueden anotar en su ficha clínica, que eso nos va a servir si es progresiva o no es progresiva. Obviamente, si tengo una premolar del lado izquierdo, pero del lado derecho no la tengo, entonces no es evaluable también porque no hay pieza del otro lado, ¿verdad? Ok. Seguimos con eso. Características de bordes y cúspides. Jóvenes, me toca fijar si los bordes de los dientes hay desgaste o no hay desgaste. Hay que fijarse si realmente tiene o no tiene ese desgaste en los bordes necesarios. Hay que revisarlo. Por favor, muy importante el hecho de que se revise. Tiene que tener mucho cuidado porque hay momentos en que no son desgastes. No hay desgastes, lo que estamos viendo es una fractura. Como por ejemplo, en este caso yo observo los desgastes de las piezas posteriores. Se miran desgastados. Puede ser por una guía anterior inadecuada, por una articulación inadecuada, pero tengo que revisarlo. A diferencia de esto, que está bien que se quebró un diente porque, qué sé yo, se fue un patinetazo o lo golpearon con algo en la boca y se rompió el diente, pero es totalmente diferente. Hay tratamientos totalmente distintos. Miramos la relación enterolabial. Esta joven se volvió fuera del articulador. Podemos ver si es suficiente o si hay una relación insuficiente que es donde, o inadecuada, donde los labios no pueden sellar completamente la boca. ¿Bien? El paciente tiene esa relajación, pero la boca está abierta. Y por último, vemos la sobremordida vertical. La miramos en esa sobremordida incisal y la sobremordida horizontal que se mira de adelante para atrás y la medimos también con la regla para ver si hay una mordida que sea totalmente, tenga ese borde suficiente para poder suplir el sector posterior, no lo tiene, o si existe también una mordida horizontal que haga que la boca tenga que jugar demasiado hacia adelante para poder iniciar ese movimiento. Todo esto afecta, por supuesto, la anatomía de los dientes y el funcionamiento del sistema. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok. ¿Todo bien? Recuerden, jóvenes, todos estos datos nos van a dar información de qué es nuestra conducta bajo tratamiento. La semana entrante voy a estar con ustedes martes y jueves en laboratorio. Si tienen alguna duda, yo con todo gusto estoy para resolvérselas. Quiero preguntas lo más inteligente posibles, ¿sí? No tanto de procedimientos, sino que más quiero preguntas. Si tienen algo interesante que preguntar, pregúntenlo con toda confianza y si necesitan más información, por favor, avísenme y podemos ver qué podemos hacer para que ustedes tengan una mejor información. Como les decía en la otra sección, esta semana que pasó cumplí 20 años de trabajo en la facultad. Les doy muchas gracias a ustedes por tener paciencia, por poder ser maestro de ustedes. Es para mí todo un honor. Le doy gracias también al doctor Ponce por haberme dado la oportunidad de estar trabajando en la facultad, de abrirme ese nicho ya hace bastante tiempo. Estoy muy agradecido por todo, por tener compañeros como el doctor Ávila también, un excelente compañero, magnífico. Y sí quiero decirles, jóvenes, por favor, estamos en situación difícil. Ya hay que tomar medidas desesperadas. Por favor, jóvenes, infórmense, estén atentos de qué es lo que está pasando y por favor no se queden únicamente con lo que uno les dice. Por favor, lean, investiguen, manténganse curiosos, ¿ya? Sean investigativos, no se queden únicamente con lo que uno les da. Es muy poco todavía. Si era poco antes, cuando teníamos un contacto más directo con ustedes, ahorita es menos, porque tenemos menos contacto con ustedes. Jóvenes tienen que desarrollarse, es bien importante. Generen criterio. Eso es lo más importante, que ustedes puedan decir que lo que están haciendo está bien hecho o necesitan eficiencia y tiene que mejorarse. El curso de nosotros no es punitivo.
El curso de oclusión es un curso que los obliga a ustedes a dar lo mejor que pueden dar y en ese momento uno les coloca nota. Si el trabajo no es el adecuado, pues se les da chance todavía de que hagan las cosas bien hechas. Por favor, no abusen de eso, ¿ya? Es bien importante que entiendan que la educación tiene que ser a gusto, no tiene que ser una educación sufrida. Tiene que ser una educación donde ustedes disfruten lo que están haciendo. Jóvenes, si bien les va como a mí, como al doctor Ponce, doctor Ávila, van a disfrutar de hacer odontologías toda su vida. Yo disfruto mucho mi profesión, me encanta, pero eso sí, me mantengo curioso con respecto a lo que hago y me mantengo muy a la expectativa de las cosas que están haciendo a manera de que sea interesante la vida. Ya, la odontología puede ser algo que les dé mucha alegría o algo que les produzca dolor de cabeza todos los días de su vida. Así es que ustedes deciden cómo la toman. Así es que muchas gracias, les agradezco mucho y nos vemos pronto. ¿Verdad? Feliz fin de semana. Adiós, saludos. Adiós, adiós.